Bueno, hoy, en lugar de empezar con SN, que era lo que yo les había contado, voy a empezar con otro tema por dos razones. Primero, que Fiorella me dijo que prefería ella directamente arrancar con SN el viernes, y es coherente porque SN es un tema muy largo, si no iba a quedar cortado. Y además me recordó Leo que el año pasado cambiamos el orden entre este tema y el que sigue, así que vamos bien. Este es un tema cortito, así que yo ya hoy se los doy, ya lo termino. La práctica recién le pedí a Leo que ya la ponga en Moodle. Es una práctica muy fácil, no es tan larga como las otras, y van a ver que además hay un montón de ejercicios que ya hicieron, o sea que encima es más cortita de lo que parece. Y es un tema que aparece siempre, que lo van a seguir usando, entonces es bueno darlo ya, ahora, y no tener que ir completando demostraciones a medida que uno avance. Esto lo van a ver bastante cuando vean Silo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver entonces es producto directo y producto semidirecto. Estos son los dos temas que vamos a dar. A ver, ¿esto está funcionando? Sí. Entonces vamos a ver el producto directo y el producto semidirecto, que son similares. Semidirecto, externo y interno, ¿sí? Vamos a definir estas cuatro cosas, productos externos e internos, y vamos a ver que en definitiva son la misma cosa. O sea, externo es, ahora les hago el dibujito, por eso dejé esta página. El externo va a significar que tenemos dos grupos. Tenemos un grupo G1 con un producto y un grupo G2 con otro producto, y a partir de ellos vamos a construir el producto directo, que lo vamos a escribir así, G1 por G2, o el producto semidirecto, que lo vamos a escribir así, G1 se le cierra de un lado, G2. ¿Sí? Y por otro lado vamos a tener el interno, que ya les digo, van a ver que de una cosa pueden pasar a la otra, o sea, son equivalentes, pero el interno va a ser, tengo un grupo G con un producto, y adentro de G, o sea, vamos a hacer el dibujo así, adentro de G tengo dos subgrupos H y K. O sea, el H y el K tienen el mismo producto del grupo G. Obviamente, bueno, estos dos algo en la intersección tienen que tener, porque el elemento neutro siempre está en los dos, ¿sí? Siempre está en todos. Bueno, y a partir de estos, entonces vamos a construir lo mismo. Vamos a construir el producto directo, que creo que en la práctica lo tienen así, el producto directo o el producto semidirecto, que se va a escribir igual que el otro. ¿Sí? Entonces, la única diferencia entre el externo y el interno es que en el interno yo tengo un grupo o un universo que es un grupo, y el H y el K viven ahí adentro. En cambio, en el externo tengo dos grupos con dos estructuras que pueden no tener nada que ver, ¿sí? O sea, esta puede ser una estrellita y este puede ser el punto, ¿sí? Entonces son operaciones distintas. Esa es la única diferencia, pero ya van a ver que arreglando las cosas, a menos de isomorfismo, son exactamente lo mismo. Entonces empecemos con el producto directo externo, que ese lo recontra saben, y es más, creo que entró en el parcial este tema, ¿no? Entonces esto es, ¿qué es el producto directo externo? Tengo dos grupos, G1 y G2, cada uno con su producto. Entonces se llama producto directo al grupo G1 por G2, que el conjunto subyacente son los pares ordenados, alguien de G1, alguien de G2. Y la operación es lugar a lugar. ¿Sí? Esto lo recontra saben que efectivamente G1 por G2 es un grupo. Era el ejercicio del parcial este, ¿no? Probar Sí, el que primero era... Sí, era este, ¿no? Sí, probar que si tenían sí, sí. dos grupos, bueno, entonces ya lo saben, esto es un grupo porque este producto es asociativo, porque lo estoy haciendo lugar a lugar. El elemento neutro es el par elemento neutro del primero, elemento neutro del segundo, y el inverso es tomar el inverso del primer elemento y el inverso del segundo elemento. O sea, todo esto funciona bien. Bien. También, por eso les digo que la práctica del producto directo ya casi la saben, porque el primer ejercicio les pide eso, demostrar que G1 por G2 efectivamente es un grupo. El segundo ejercicio les pide esto, demostrar que estos dos son isomorfos, o sea que si le cambio el orden me da lo mismo.
ya sabemos que como conjuntos estos dos son isomorfos, ¿sí? Porque obviamente la función que a todo par AB me lo manda al par BA es una función biyectiva. Cambiarle el orden no hace nada, o sea, esto sabemos que es una función biyectiva. Bueno, lo único que ustedes tienen que ver, y díganmelo ustedes, para probar que esto es un isomorfismo, es hacer ¿qué? Ya. Probar que es morfismo de grupos. Exactamente, probar que es morfismo de grupos. Y con que prueben, por ejemplo, que la ida es un morfismo de grupos, ya está, habíamos probado en algún momento que si teníamos una función biyectiva y era un morfismo, la inversa también era un morfismo. Y bueno, además acá es re trivial, ¿no? Porque la demostración es exactamente la misma. Entonces, lo único que tienen que chequear es que esto es un morfismo y lo miran fijo y ya saben cómo se hace, es bien fácil. El tres dice, si el producto directo de dos grupos es abeliano, eso es sí, solo sí, cada uno de ellos lo son. Esta también, no sé si la tienen en la práctica esto, pero a ver, la vuelta es escribir nada más las cosas. Vamos con la ida, supongamos que G1 por G2 es abeliano, y queremos probar que G1 es abeliano. Entonces yo agarro A y B en G1, y lo que quiero demostrar es que A por B es lo mismo que B por A. ¿Cómo lo demuestro? Sabiendo que G1 por G2 es abeliano. Yo tomaría el elemento de G1 por G2 A y el neutro de G2 Exactamente. y haciendo el producto con B y el neutro de vuelta o Exacto. cualquier otro, eso te da lo mismo que hacer el producto primero con B y después. Exactamente. Acá hago la cuenta que es lugar. El lugar me da eso. Gracias, Gabriel. Perfecto. Estos dos, yo dije que G1 por G2 es abeliano, entonces lo puedo dar vuelta. Estoy usando la hipótesis. Y ahora hago la cuenta y me da B por A. Y claramente sabemos que dos pares ordenados son iguales si son iguales lugar a lugar, así que el A por B tiene que ser igual al B por A, y terminó la demostración, ¿sí? Así que está, bueno, falta completar, lo del G2 es lo mismo, y falta completar la vuelta, que háganla, escriben las cosas y les sale, ¿sí? No tiene nada complicado. Vamos con el punto 4. Estos son un montón de observaciones que estamos sacando del producto directo. Yo tengo producto directo de dos grupos, entonces esta observación 4 me dice que la proyección, o sea, la función que a todo par AB, bueno, supongamos que D es 1, ¿no? Lo puedo hacer para 1 y para 2. Entonces, la función que a todo par AB me lo manda a su primer coordenada. Esto claramente es una función, es más, es una función sobreyectiva, así que ya le podríamos poner esto acá. Cualquier A lo levanto al A, E, por ejemplo, ¿sí? Y es un epimorfismo porque se porta bien con el producto, ¿sí? Y eso de nuevo es la cuenta, hagan la cuenta de que esta proyección es un morfismo, es inmediato eso. Ahora, ¿quién es el núcleo de pi1? El núcleo de pi1 son todos los pares AB que van a parar al neutro, o sea, son todos los pares neutro B, para B en G2. Esto sabemos que es un subgrupo normal de G1 por G2, porque es un núcleo, todos los núcleos, ¿se acuerdan? Eran subgrupos normales, así que el núcleo de la proyección al primer lugar es un núcleo, es un subgrupo normal de G1 por G2, y ese isomorfo ¿a quién? G2. A G2, exactamente. La función que a todo par neutro B lo manda a B es una función biyectiva, claramente, y es bien fácil ver que además es un morfismo de grupo, ¿sí? Entonces, el producto directo G1 por G2 tiene como subgrupos normales al núcleo de pi1 y al núcleo de pi2, que son isomorfos a G1 y G2. ¿Qué más? Bien, entonces quiero volver un poquito sobre eso. Entonces, yo tengo, acá es un grupo que se escribe como producto directo de dos subgrupos. Entonces tengo las proyecciones, el núcleo de pi1, digo, la proyección al primer lugar, pi1, y la proyección al segundo lugar.
Y entonces tengo el núcleo de pi1, que dijimos que es el elemento neutro por G2, o sea, estos son todos los elementos E, B, para B en G2. Y dijimos esto es isomorfo a G2, y es un subgrupo normal de G1 por G2, o sea, de K. Y lo mismo con el otro, ¿sí? El núcleo de pi2, que son todos los elementos alguien, el elemento neutro, con ese alguien en G1. Esto claramente es isomorfo a G1. Y esto es un subgrupo normal de G1 por G2. Toda esta información tenemos, ¿sí? Ahora, entonces, tener un producto directo de G1 por G2 fue exactamente lo mismo que tener dos subgrupos normales, el núcleo de pi1 y el núcleo de pi2, que son isomorfos a G1 por G2, pero además, fíjense cómo es la intersección entre estos dos. Núcleo de pi1, intersección, núcleo de pi2. Yo tengo que buscar un elemento que viva en el núcleo de pi1, o sea, que sea el elemento neutro contra alguien, y que también viva en el núcleo de pi2, o sea, que sea cualquier cosa, el neutro. Bueno, la única opción es que en la primera y en la segunda coordenada viva el neutro, o sea, esto es el elemento neutro del grupo, ¿cómo lo llamamos? K. Esto es el elemento neutro de K, o sea, la intersección es trivial. ¿Y qué pasa si yo agarro alguien del núcleo de pi1 y lo multiplico por alguien del núcleo de pi2? O sea, considero el conjunto formado por todas las cosas que son alguien del núcleo de pi1 por alguien del núcleo de pi2. Fíjense, alguien del núcleo de pi1 dijimos que es E, B. Y alguien del núcleo de pi2 dijimos que es A, E. O sea que cuando multiplico estas dos cosas, me da efectivamente cualquier par AB. O sea, lo que estoy diciendo es que esto es exactamente lo mismo que G1 por G2. Porque cualquier cosa en G1 por G2 la puedo escribir, y de una única manera, como alguien en el núcleo de pi1 por alguien en el núcleo de pi2. Pero además esto conmuta, ¿no? Esto es el elemento AE por el elemento EB. O sea que el producto de estos dos, o sea, el conjunto formado por alguien del primer subgrupo, núcleo de pi1, por alguien del núcleo de pi2, es exactamente igual a todo el grupo G1 por G2, y los elementos ahí adentro conmutan. O sea, escribir a alguien del primero por alguien del segundo es exactamente lo mismo que escribir a alguien, el mismo elemento del segundo por el primero, ¿sí? Bien, esto nos da una idea de qué es el producto interno, ¿sí? O sea, esto que acabamos de describir, fíjense que acá no pongo la cruz de producto porque el núcleo de pi1 y el núcleo de pi2 son subgrupos de G1 por G2, pero son isomorfos a G1 y G2, ¿sí? Esa es exactamente la definición que uno da de producto directo interno. Entonces, ¿qué es un producto directo interno? Es, si tengo dos subgrupos ahora de un grupo G se dice el producto interno de H1, H2, y se escribe, bueno, esto es lo que les decía, que creo que en las notas lo escribían así. Vamos a escribirlo acá, y se nota que G es H1 y se le pone un redondel alrededor para notarlo de directo, H2. Sí, verifican. Bueno, lo primero que le voy a pedir es que H1 y H2 sean dos subgrupos normales de G. Exactamente lo que nos pasó en la observación anterior con el núcleo de pi1 y el núcleo de pi2. La segunda cosa que le voy a pedir es que si yo tomo el conjunto de alguien de H1 por alguien de H2, eso me da todo G, que lo vimos también en la observación anterior, ¿sí? Y la tercera cosa que vimos, voy para atrás para que vean qué fue lo que hicimos, o sea, teníamos dos subgrupos que eran normales, vimos que el producto de cosas del primero por cosas del segundo me daba todo el grupo, y la intersección me daba el elemento neutro. Esa es la tercera condición que ponemos para el producto directo interno. Esto me da el elemento neutro del grupo G.
Bien, ahora a estas tres condiciones que me están diciendo exactamente lo mismo que vimos en la observación anterior, las voy a escribir de una manera equivalente. Díganme qué pinta tienen el 2 y el 3. O sea, esto lo voy a hacer equivalente y lo vamos a ir demostrando. Corro porque acá podemos jugar. Entonces, esto es equivalente a, bueno, el 1', ahora vamos a ver qué es. El 2 y el 3, ¿es equivalente a qué? El 2 me dice, cualquier elemento de G lo vas a poder escribir como alguien del primero más alguien o por alguien del segundo. Y la tercera condición me dice que no hay nadie en común, salvo el elemento neutro, entre H1 y H2. ¿Se acuerdan de espacios vectoriales o de subespacios? Un espacio vectorial B, decíamos que era suma directa si el B, todo elemento de B se escribía como alguien del primero más alguien del segundo y de manera única, ¿se acuerdan? Y el única estaba dado por esto. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. O sea, esta construcción que estamos haciendo es exactamente la misma que hicimos en espacios vectoriales para suma directa. Entonces la condición 2 y 3 va a ser equivalente a que todo elemento de G se escribe de manera única como alguien de H1 por alguien de H2. El se escribe es por el punto 2 y de manera única es por el punto 3. Única como alguien de H1, bueno, una A como A por B, con A en H1 y B en H2. 1 y B en H2. Entonces, fíjense que esta cosa del producto directo interno es lo mismo que ustedes vieron en el álgebra lineal con la suma directa interna, que muchas veces toda la información que ustedes tengan de H1 y H2 se la van a poder trasladar al G. Entonces, si el G es finito, van a poder hacer inducción, ¿sí? Todo lo que sepan para H1 y H2 lo trasladan a G. Las demostraciones por inducción les van a venir muy bien poder trabajar con producto directo interno. Bueno, vamos a demostrar esto y después vemos cómo cambiamos el 1'. Entonces, quiero demostrar que 2 y 3 son equivalentes a este 2'. Bueno, la vuelta, o sea, estoy haciendo que 2' implica 2 y 3. Si todo elemento se escribe como alguien del primero por alguien del segundo, el 2 está clarísimo, ¿no? 2 dice exactamente eso, que todo elemento, ya sabemos que H1 por H2 está metido dentro de G, porque son subgrupos, ¿sí? Así que seguro el conjunto formado por alguien de H1 por alguien de H2 y B en H2, esto está metido adentro de mi conjunto G. Lo que me importa es la otra inclusión, pero bueno, eso me dice exactamente esto, que todo elemento de G se escribe como alguien de H1 por alguien de H2. Así que esa ya la demostramos. Vamos con el 3, porque el hecho de que la forma de escribirlo sea única me dice que la intersección tiene que ser el elemento neutro. Bueno, agarremos un elemento X que esté en H1 intersección H2. Y supongamos que este no es el neutro. O sea, supongamos por el absurdo que hay un elemento distinto del neutro en H1 intersección H2. ¿Cómo contradigo esto de escribir de manera única? ¿Cómo puedo escribir al X como alguien de H1 por alguien de H2? X igual a por B y a la vez es igual a una prima B prima. Pero yo digo que sí, que lo voy a poder escribir, o sea, quiero que me digan quién es el A y el B, y el A' y el B'. Yo digo que si X vive en la intersección de H1 intersección H2, entonces a este X lo voy a poder escribir de dos maneras distintas, como alguien en H1 por alguien en H2. Como X por E y como E por X. Perfecto. Como X por E, este vive en H1 y este vive en H2, y lo escribo como E por X, el primero vive en H1, el segundo vive en H2, ¿sí? Y la forma de escribirlo es distinta, porque el X no es el elemento neutro, ¿sí? Así que esta primera coordenada es X, y acá la primera coordenada es E, y al revés la otra, ¿no?
Bien, entonces ya hicimos completa la vuelta, ¿sí? El elemento, si el elemento se escribe de manera única como alguien del primero por alguien del segundo, eso es equivalente a que el conjunto G sea igual al conjunto H1 por H2 y que la intersección sea el elemento neutro. Vamos con la ida. Supongamos que tengo 2 y 3, creo que es exactamente lo... Ah, no, hay que cambiar la 2. Vamos con la ida. Entonces C2 y 3, estoy demostrando que esto es equivalente a esto que escribí acá, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tengo 2 y 3 y quiero probar 2'. Entonces, por 2 ya sé que todo elemento de G se escribe como alguien del primero por alguien del segundo. Esa es inmediata. La pregunta es por qué de manera única. Entonces ahora sí, lo que decía Aldana, agarro un elemento que se escribe como A por B, pero también se escribe como X por Y, con el A y el X en H1 y el B y el Y en H2. Entonces quiero demostrar que A es igual a X y que B es igual a Y. Bueno, pero esto es exactamente lo mismo que decir, a ver, tengo que pasar para un lado todo lo que sea de H1 y para el otro todo lo que sea de H2, así que este X lo paso para este lado como inverso, entonces me queda X a la menos 1 por A, y este B que tengo acá lo paso como inverso para el otro lado, así que me quedó Y igual a B a la menos 1. Solo hay que tener cuidado de qué lado pasamos las cosas, ¿sí? Porque no necesariamente el grupo es conmutativo. Bueno, pero entonces, decir que A por B es igual a X por Y es equivalente a decir que X a la menos 1 por A es igual a Y por B a la menos 1. Pero, ¿dónde vive X por A a la menos 1? En H1. En H1. ¿Y dónde vive Y por B a la menos 1? En H2. O sea que este elemento vive en H1 intersección H2. Pero mi hipótesis me dice que esto es el elemento neutro. O sea, esto me dice que el X a la menos 1 por A es igual al elemento neutro, o sea que X es igual a A, y lo mismo con el otro, ¿no? Que el Y por B a la menos 1 es el elemento neutro, entonces el Y es igual a B. Muy bien, así que demostramos lo mismo que veíamos en espacios vectoriales, que decir que se escribe y de manera única es equivalente a decir que el conjunto G es igual al conjunto H1 por H2 y que la intersección entre H1 y H2 tiene que ser el elemento neutro. Borremos toda la demostración y vamos a cambiar también algo en el punto 1. O sea, probar que los subgrupos, explicar esto, que los subgrupos son normales, junto con 2 y 3, ahora, o sea, lo que demostramos recién es que efectivamente el 2 y el 3 son equivalentes al 2'. Ahora lo que yo digo es que el 1, 2 y 3 son equivalentes, si quieren, vamos a escribirlo bien, al 1, esperen, acá voy a dejar el 1, o sea que H1 y H2 son subgrupos normales de G. Bueno, lo que digo es que esto es equivalente a, dejo el 2', porque me gustó, o el 2 y 3, lo que quieran, y cambio este. O sea, ahora el sí solo sí es con todas las condiciones, ¿sí? Y el 2 más 3, o lo que es lo mismo, el 2'. O sea que decir que G es producto directo de dos subgrupos va a ser equivalente a cambiar H1 y H2, subgrupos normales, por esta condición. Hola, profe. Está silenciada. ¿Cuánto hace que me quedé charlando sola? No mucho, no mucho. Estabas por enunciar el 1', creo. Ok, vamos a compartir de nuevo. Se puso la pantalla en blanco. Bien, sí, entonces no perdimos nada. Bueno, entonces, y estoy grabando, ¿no? Sí, está todo igual. Entonces el 1' dice exactamente esto, que H1 por H2 es igual. Igual no nos alcanzaste a decir que era el 1'. Es lo que estoy diciendo ahora, el 1', sí, exactamente. El 1' es esto, lo que estoy escribiendo acá. ¿Lo ven esto?
Ah, bien. Que H1 por H2 es igual a H2 por H1 para todo H1 en H1 y H2 en H2. O sea, decir que los dos subgrupos son normales con la condición 2 y la condición 3 es equivalente a decir que si yo agarro a alguien de H1, a alguien de H2 y los multiplico, me da lo mismo si le cambio el orden. O sea que esos elementos conmutan entre sí. Bueno, voy a borrar algo de todo esto para demostrarlo. Vamos a borrar esto, esta parte. ¿Sí? Entonces yo me creo 1, 2 y 3, y quiero demostrar el 1'. Vamos con verde. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar la ida y la vuelta. Entonces, quiero ver que el 1, 2 y 3 implican el 1', 2 y 3. Bueno, ¿cómo hago esto? Yo que quiero demostrar esto, ¿no? Quiero demostrar que si yo agarro, escribo A y B para no hacer tanto, para menos subíndices, si yo agarro A por B con A en H1 y B en H2, lo que quiero demostrar es que esto es igual a B por A. Esto es lo que me estoy preguntando, ¿sí? Si los elementos conmutan entre sí. Pero esto es equivalente, vamos a pasar todo para el mismo lado, esto es equivalente a decir que agarrar A, miren, voy un poco más abajo porque necesito lugar. Agarrar A por B. Ahora paso este para aquel lado como A a la menos 1. Y ahora paso este para aquel lado como B a la menos 1. Todo en orden, porque esto no es conmutativo. Esto es igual al elemento neutro, ¿sí? Pasé todo para el mismo lado. Entonces yo quiero demostrar que esto pasa, ¿sí? Ahora, demostrar esto es equivalente a demostrar esto. Pero fíjense, ¿dónde vive A por B por A a la menos 1? Mi hipótesis es que H2 es un subgrupo normal de G. Entonces, como el B está en H2, conjugar el B no se escapa de H2. O sea que esto vive en H2 y este claramente vive en H2. Entonces, como el H2 es un subgrupo normal de G, todo este producto que escribimos lo puedo pensar como alguien en H2. Pero ahora hago lo mismo acá, fíjense, esto es B por A por B a la menos 1, pero el A a la menos 1 está en H1, y H1 es un subgrupo normal de G, así que conjugar no se escapa de H1, y este también vive en H1. Entonces todo este producto que escribí vive en H1 y en H2, pero H1 intersección H2 es igual al elemento neutro, ¿sí? O sea, toda esta cuenta vive en H1 intersección H2, así que por la condición 3, yo ya sé que esto es el elemento neutro. O sea que efectivamente estos dos conmutan, ¿sí? Conmutan sí, solo sí, toda esta cuenta me da el elemento neutro, pero toda esta cuenta me tiene que dar el elemento neutro por la condición 3. Así que con eso hicimos la ida y la vuelta que tengo que demostrar. Tengo que probar que son, no, esto es una pavada, que son normales. Esto es bien fácil, lo que nos queda, y ya con eso terminamos toda esta equivalencia acá. La vuelta. Me creo que conmutan, me creo 2 y me creo 3, y quiero probar que son normales, porque el 2 y el 3 ya lo tengo. Entonces hago 1, ¿sí? Quiero probar que H1 es un subgrupo normal de G. Bueno, entonces agarro cualquier cosa de G, lo multiplico por alguien de H1, lo conjugo, y quiero ver que esto vive en H1. Esto lo tengo que hacer para cualquier G y para cualquier cosa en H1, ¿sí? Bueno, pero mi G, por vivir en G, ahora uso 2, porque yo 2 me lo estoy creyendo, el elemento se escribe como alguien de H1 por alguien de H2, digamos X, ¿no? O sea, el elemento G se escribe como X por Y, ahora agarro cualquier cosa en H1, y lo tengo que multiplicar por el G a la menos 1, que es un Y a la menos 1 por X a la menos 1. Pero acuérdense, ¿no? El X y el A están en H1, y el Y está en H2.
Entonces, usando que todo elemento de G se escribe como alguien de H1 por H2, me quedó expresado en todo esto que solo tiene cosas de H1 y H2. ¿Pero qué me dice el 1'? Que si yo agarro cosas en H1 y H2 y las multiplico, las puedo dar vuelta. Entonces, este A que está en H1 y el I a la menos 1 que está en H2, se los puedo cambiar de orden. O sea, esto es X I a la menos 1 por A por X a la menos 1, así que las I desaparecen. Entonces esto es X por A por X a la menos 1, y esto, si quieren lo vuelven a dar vuelta, porque A conmuta, no lo puedo dar vuelta, no, esto es todo, esto ya vive en, no dije nada, esto vive en H1, que era lo que yo quería demostrar, porque el X está en H1 y el A está en H1. ¿Sí? Así que conjugar cualquier elemento de H1, tengo que conjugar con un elemento G, uso que el elemento G se escribe como alguien de H1 por alguien de H2, las cosas de H2 las acomodo porque pueden conmutar, y entonces me quedo alguien de H1. ¿Sí? Bueno, así que como definición de producto directo interno pueden usar cualquiera de las tres que vimos. Ver que son subgrupos normales o ver que sus elementos conmutan entre sí, y que G se escribe como, cualquier cosa de G se escribe de manera única, o que la intersección es el elemento. Bien. Teorema. Esto es lo que les decía desde el principio, que las dos cosas son equivalentes. O sea, producto directo interno, esto es producto directo interno, vamos a agregarle el redondelito que aparece en la práctica. Entonces, si G es el producto directo interno de dos subgrupos, entonces G es isomorfo al producto directo externo. ¿Sí? O sea, esto me dice producto interno o directo interno implica producto directo externo. Ese es el punto 1. Y el punto 2 me dice la vuelta, ¿sí? El punto 2 me dice, si algo es producto directo externo, entonces también es producto directo interno. O sea que las dos nociones son las mismas. Lo único que uno tiene que tener cuidado es si la operación que me están dando vive en un G más grande o son dos operaciones que no tienen nada que ver. Y esto van a ver que la demostración es toda muy fácil. ¿Cómo hago para demostrar el primero? El primero dice, G es H por K, o sea, sabemos que todo elemento de G se escribe de una única manera como alguien de H por alguien de K. Entonces defino la función que a todo elemento H por K lo mando al par HK. Y claramente esto es una función biyectiva. ¿Por qué? Porque me dijeron que todo elemento de G se escribe de una única manera como alguien de H por alguien de K. Así que acá no tengo elección. Esta función está bien definida y claramente es biyectiva. El HK lo mando al par H, K. ¿Y es morfismo? Eso es lo que tendríamos que ver. Bueno, qué sé yo, ya vemos esta función phi. Entonces quiero ver que hacer phi de HK por XY me da lo mismo que hacer phi de HK por phi de XY. Bueno, esta es fácil, ¿no? Esto es el par HK por el par XY. Y este es el producto del producto directo externo, es lugar a lugar. Así que esto es HX KI. ¿Y de este lado qué tengo? Bueno, acá tengo que multiplicar adentro. Pero acuérdense que cuando tengo producto directo interno, las cosas de K con las cosas de H conmutan. O sea que si este vive en K y este vive en H, por ser los dos subgrupos normales y porque la intersección me da el elemento neutro y qué sé yo, estos dos conmutan. O sea que esto es lo mismo que hacer phi de HX por KI. Y este es el producto acá adentro, ¿no? Porque ahora este es un elemento de H, este es un elemento de K. Entonces, ¿cómo dijimos que definíamos esto? Lo definíamos como, tomó como primer coordenada el HX, segunda coordenada el KI, que era exactamente lo que teníamos acá. ¿Sí? Así que es bien como tautológico, ¿no? Si tengo producto directo interno, claramente tengo producto directo externo, y la vuelta
la demostramos, pero ya hicimos todo. Solo tengo que escribir quiénes son las cosas, vamos con verde. Si G es el producto directo externo, entonces este teorema me dice que G es producto directo interno de dos subgrupos. Acá vamos a ponerle el redondelito, ¿no? Dijimos. ¿Sí? Donde ¿quién es G1? Esta fue la observación que yo les hice después de hacer el producto directo externo. Este va a ser el núcleo de pi2. O sea, son los elementos A, elemento neutro, que es isomorfo a G1. Y el G2 va a ser el núcleo de la otra proyección, pi1, o sea, los elementos E, B. Y esto es isomorfo a G2. Y vimos que estos dos son subgrupos normales. Vimos todo en la observación. Vimos que este es un subgrupo normal de G, este es un subgrupo normal de G. Vimos que G1, claramente, ¿no? G1 intersección G2 me da el elemento neutro de G, y claramente si yo agarro, bueno, si yo agarro G me da lo mismo que G1 por G2. O sea, como conjunto, acá no pongo ningún punto ni nada, el conjunto formado por alguien de G1 por alguien de G2 me da todo G, porque multiplico dos cosas de acá y me queda el para ver, ¿no? Directamente. Así que la noción es exactamente la misma, lo único que uno tiene que tener cuidado es dónde viven las operaciones. Entonces creo que acá son los ejemplos. Los complejos con la suma. La suma es asociativa, tengo elemento neutro, todo número complejo tiene inverso aditivo. ¿Cómo lo puedo escribir? Como suma directa, como tengo suma, producto directo ahora se llama suma directa, de dos subgrupos de los complejos. Todo Z igual a A más BI se escribe de una única manera, como su parte real más su parte imaginaria. Entonces, podríamos poner los reales con la suma, que es un subgrupo de los números complejos, y podemos poner los reales multiplicados por i con la suma, que también es un subgrupo de los números complejos, con la suma. Estos son subgrupos. Son subgrupos normales porque es abeliano. La intersección me da el 0, porque algo que es real y vive en RI, sí, acá tengo el 0 también. Y todo Z se escribe como alguien del primero más alguien del segundo, entonces acá tenemos suma directa. Suma directa interna es esta, ¿sí? Si la quisiera escribir como externa, yo digo, bueno, esto es R, entonces acá pongo isomorfo, ¿no? Es R con la suma, producto directo, y acá puedo poner el mismo R con la suma. Esta es externa. Porque pensar en R por I es exactamente lo mismo que pensar en R, ¿sí? Y esto es lo que ustedes hacían cuando estudiaban complejo, que al par, al número Z lo pensaban como el par AB, ¿sí? Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la externa y esta es la interna, ¿sí? El grupo de los números reales sin el 0 tiene estructura de grupo con el producto. ¿Cómo puedo escribirlo? Como producto directo de dos subgrupos. Todo número real, no nulo, se escribe de una única manera como más menos 1 por el valor absoluto de A. Y es única la forma de escribirlo, ¿sí? Porque si es positivo es 1 por A, si es negativo es menos 1 por el valor absoluto de A. Entonces, a los números reales sin el 0 con el producto, los puedo pensar como los números positivos que forman un subgrupo de los reales, con el Z2 sería acá, ¿no? Porque agarro el más menos 1 con el producto. Esta es la interna, si lo quiero pensar como externa, es lo que dije recién, ¿no? Como externa, esto sería pensar en los reales positivos con el producto por el Z2 con la suma, por ejemplo.
ese es un grupo cíclico de orden 2, y nuestro grupo cíclico de orden 2 es Z2 con la suma, ¿sí? Fíjense que las operaciones nada que ver, y este Z2 no puedo pensarlo metido en R, por eso acá tengo el isomorfismo y este es el externo. Z6 con la suma. Z6 ustedes pueden ver fácilmente que lo pueden escribir como el subgrupo generado por el 2, por ejemplo. Por el 2, esperen que me acuerde, esto es Z6, es 2 por 3, sí, está bien, por la clase del 2, suma directa o producto directo interno es esto, el 3. Porque, fíjense, vamos a hacerlo. Todo es abeliano, así que seguro son dos subgrupos normales, ¿sí? Vamos a ver que la intersección nos da el 0. El subgrupo generado por el 2 tiene al 0, tiene al 2, tiene al 4 y se acabó. Ya el próximo es el 6. Y el subgrupo generado por el 3 tiene al 0, tiene al 3 y se acabó porque 3 más 3 es 6, ¿sí? O sea, claramente la intersección entre estos dos me da el 0. Y fíjense que si yo hago alguien del primero más alguien del segundo, ¿qué me da? Agarro el 0, 0 más 0 me da 0, 0 más 3 me da 3. Agarro el 2, 2 más 0 me da el 2, 2 más 3 me da el 5. Agarro el 4, 4 más 0 me da el 4, y 4 más 3 me da 7, que es el 2. Efectivamente nos dio todo Z6, ¿sí? O sea que... El 1 es el último. Gracias. 4 más 3... claro, es el 7. Y estamos en 6, 1. Sí, está bien. Si no, no me daba, exactamente. Está bien, así que fíjense que verificamos todo, ¿no? Los dos son subgrupos normales, los dos, la intersección entre estos dos me da el 0, y efectivamente cualquier cosa de Z6 se escribe como alguien del primero más alguien del segundo, ¿sí? Así que verificamos las tres cosas, y si lo pensáramos como externo, este es un grupo cíclico de orden 3, o sea, es Z3 con su suma, y el otro es un grupo cíclico de orden 2, o sea, es Z2. O sea que si pienso en el producto directo externo, puedo pensar que Z6 es exactamente lo mismo que Z3 por Z2. Bueno, acá vienen los ejemplos de los no. Hasta ahora vinieron todos ejemplos de sí, ahora vienen ejemplos de no. La pregunta es, ¿puedo a Z con la suma escribirlo como producto directo interno de dos subgrupos? Subgrupos no triviales, ¿sí? Porque obviamente yo a todo grupo G lo puedo escribir como el trivial producto directo con todo él, pero eso, o sea, esto vale siempre, ¿no? Cualquier grupo G es el trivial producto directo con G. Pero ese es el que no me interesa, ahí no estoy repartiendo la información para nada, o sea, este es ejemplo trivial es que no me interesa. Entonces, la pregunta acá es, si yo agarro Z, ¿existen H y K no triviales que me permitan escribir a Z como suma directa de H y K? Con H y K no triviales. Bueno, yo les digo que la respuesta es no. O sea, el Z no se puede escribir como suma directa de subgrupos propios no triviales. ¿Cómo son H y K? Nosotros conocemos todos los subgrupos de Z. O sea que mi H va a ser un NZ para N distinto de 0 y distinto de 1, porque no puede ser trivial. Y mi K va a ser M por Z, de nuevo para el M, distinto de 0 y distinto de 1. 1 y menos 1, ¿no? O sea, los piensos naturales. Entonces, ¿qué pasa con H intersección K? ¿Quién vive acá? Los múltiplos de Mn. Exactamente. O sea, el N por M, que es distinto de 0, vive adentro. Entonces no voy a encontrar subgrupos propios de Z que me permitan escribir a Z como suma directa de alguien del primero más alguien del segundo.
Z es indescomponible, no se puede escribir como suma directa de subgrupos propios. Vamos con S3, de nuevo acá les digo, la respuesta es no. Supónganse que yo al S3 lo quiero escribir como producto directo de subgrupos, H y K, de nuevo, subgrupos de S3 no triviales. El orden de S3 es 6, ¿sí? Es 3 factorial. O sea que el orden de H y el orden de K, como son subgrupos de S3 y son propios, entonces esto tiene que ser un divisor de 6, pero no puede ser ni 1 ni 6, porque tienen que ser propios. O sea que esto es 2 o 3. ¿Sí? Los únicos divisores propios del 6 son 2 y 3. ¿Cómo son H y K si tienen orden 2 o 3? Son Z2 y Z3, ¿se acuerdan? Los grupos de orden P, ya sabemos, son cíclicos, son abelianos, son ZP, o sea que H y K son abelianos. Pero si los dos son abelianos, el producto sería abeliano. Entonces el H producto directo K es abeliano. Absurdo, porque S3 no es abeliano. ¿Está bien? Así que S3 es otro grupo que no se puede escribir como producto directo de subgrupos propios. Este también es indescomponible. Bien. Bueno, todo lo que dijimos se generaliza, obviamente lo hicimos para 2, lo generalizó para n, ¿sí? Entonces yo digo que la definición sería, bueno, la externa es re fácil, ¿no? La externa es que G1 por Gn es el grupo formado por las n-uplas A1 a n con el producto lugar a lugar. ¿Sí? Lo mismo que hacían en R a la n para espacios vectoriales. La otra, la definición del interno, es si H1, H2, Hn son subgrupos de G, decimos que G es el producto directo interno de H1 por H2 por Hn, si pasan, ¿qué tres cosas? Bueno, la primera cosa que le vamos a pedir es que todos estos HI sean subgrupos normales de G, para todo I. La segunda condición que le vamos a pedir es que el conjunto G sea igual al conjunto formado por alguien de H1, por alguien de H2, por alguien de Hn. Y la tercera condición que le vamos a pedir es que cada HI intersectado con el producto sin agarrar el I, H1, H2, HI menos 1, HI más 1, Hn, nos dé el elemento neutro. ¿Sí? Y bueno, y todo lo que dijimos, que la correspondencia que hay entre externo e interno, se funciona igual, acá ahora voy a tener n proyecciones, ¿no? El pi sub i va a ir de este producto G1 por Gn en cada coordenada G sub i, ¿sí? Bueno, todo se generaliza para n cosas, todo vale, así que esto nada, y... bien, bueno, la pregunta que me hago acá es, si G es producto directo, ahora ya puede empezar directo externo o interno, ¿no? Me da lo mismo, porque ya vimos que puedo pasar de una a la otra, o sea, me da lo mismo cualquiera de las dos. Entonces, esto es lo que quise decir acá, y que G es finito, no entendía para qué quería poner esto. Si G es finito, entonces ahí tiene sentido pensar en contar cosas, entonces yo tengo un grupo G que es finito, tengo dos subgrupos, y resulta que el G se puede escribir como producto directo interno de ellos dos, entonces la pregunta es, ¿cuántos elementos, o cómo relaciono la cantidad de elementos de G con la de H y de la de K? Y bueno,
lo que me dice esta observación es que esta cuenta funciona. La demostración esta es inmediata con la proyección. Fíjense que el G, que es H por K, se proyecta, por ejemplo, a H. Entonces, este es un epimorfismo. Y vamos a llamarlo pi, porque este siempre se llama pi. ¿Y cuál es el núcleo de pi? El núcleo de pi es la otra parte, ¿no? Es el K. Bueno, es K por E, o es isomorfo acá, ¿sí? Y nosotros sabemos que si teníamos un epimorfismo, el G cociente por el núcleo de pi es isomorfo a H, o sea que la cantidad de elementos que tengo en H coincide con la cantidad de elementos que tengo en el cociente, pero la cantidad de elementos que tengo en el cociente es la cantidad de elementos que tengo en G dividido la cantidad de elementos que tengo en el núcleo de pi, y como el núcleo de pi es isomorfo a K, esto es G sobre K. Bien, bien fácil la demostración. Bien, ahora quise agregar esta observación, porque esto también les va a aparecer ahora cuando aparezca Silo. A veces uno dice, bueno, H y K son subgrupos, no son subgrupos normales, o sea, no tengo producto directo, son subgrupos. Y yo me armo el conjunto formado por alguien de H por alguien de K, ¿sí? O sea, este es el cardinal del conjunto formado por alguien de H por alguien de K para H en H, y K en K. Esto en general no es un subgrupo, es un conjunto nada más, un subconjunto de G. Entonces me pregunto cuántos elementos tiene esto. Bueno, la cantidad de elementos que tiene esto en general es la cantidad de elementos que tiene H por la cantidad de elementos que tiene K dividido la cantidad de elementos que hay en la intersección. De ahí, naturalmente, inmediatamente les sale lo que dijimos en la observación anterior, ¿no? Porque la intersección tiene un elemento en el caso en que tengamos producto directo. ¿Cómo sale esta demostración? Esto, fíjense, son conjuntos, ¿sí? Así que lo único que tengo que hacer es calcular cantidad de elementos. Entonces, la demostración de esto, de esta observación que puse en verde, es directamente busco una función biyectiva, que no me va a dar biyectiva, entonces busco una función de los pares ordenados, alguien de H, alguien de K, a el conjunto formado por alguien de H por alguien de K. Esto es una función, porque estos son conjuntos. Entonces yo digo, bueno, al par H, K, lo mando al H por K. Claramente esto es una función sobreyectiva, ¿sí? Porque si yo agarro un elemento HK, lo mando al par, o proviene del par H, K. Bueno, la pregunta es si esta función es inyectiva, y en general no es inyectiva. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo yo escribir a un H por K? Que eso es lo que va a aparecer acá abajo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si HK, o si HK es igual a un AB, con A en H y B en K, ¿sí? Esto es sí, solo sí. Bueno, a ver, de nuevo, escribo para un lado todo lo que esté en H y para el otro lado todo lo que esté en K. Entonces esto sería que el A a la menos 1 por H tiene que ser igual al B por K a la menos 1, ¿sí? Esto lo llamo Z, esto vive en H intersección K, porque el primero está en H y el segundo está en K, ¿sí? O sea, lo que acabamos de ver, lo escribo acá arriba, es que el HK se puede escribir como H por Z a la menos 1 por Z por K. No hice nada, puse Z a la menos 1 y Z, pero si ahora reemplazamos por lo que teníamos acá abajo, el Z a la menos 1 es H a la menos 1 por A, entonces con esta H se me va y me queda A, y el Z por K, el Z es B por K a la menos 1 por K, me da B. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un par HK, ¿de cuántas maneras distintas voy a poder escribir el H por K con respecto a pares? Me lo está dando el Z. Por eso sale esta cuenta, ¿sí? O sea, la cantidad de elementos que se repiten acá,
que me dan lo mismo, a pesar de que el par no era lo mismo, tiene que ver con cuánto Z tengo en H intersección K. Y de ahí sale esta cuentita que tenemos acá. Esta función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces tengo que ver de cuántas maneras, cuántos elementos H y K van a parar a lo mismo, y eso está, se puede contar a través de este elemento, ¿sí? Así que esta cuenta también la tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hora es? Bien, media hora. Bien, ¿qué dice esto? Déjenme leer, que ya ni me acuerdo lo que escribí. Tengo H y K, dos subgrupos normales de G es un grupo finito, y esto es importante, el orden de H y el orden de K son números coprimos entre sí. Entonces, el conjunto H por K, este es el conjunto alguien de H por alguien de K para H en H y K en K, esto es un conjunto en principio. Bueno, lo que me dice este teorema es que esto siempre es un subgrupo de G. Y además, este H por K coincide con lo que llamamos el producto directo de H y K. Y el orden de H y K es lo que vimos recién, el producto de los órdenes, el orden de H por el orden de K. Así que en particular, y esta es la que más me va a interesar, si los dos subgrupos normales que yo agarré tienen orden coprimo entre sí, pero además el producto de los órdenes me da G, entonces G es el producto directo de H y K. Esto nos pasó hace un ratito con Z6 y Z2 y Z3. O bueno, el generado por el 2 y el generado por 3. ¿No? Entonces uno decía, bueno, estos dos son subgrupos normales, sí, seguro, porque esto es abeliano. Pero después, el orden de este es 3, y el orden de este es 2, o sea que estamos con esta condición de coprimos, y el orden entre ellos, el producto 3 por 2 me da 6, o sea, con eso ya sabemos que esto es suma directa, y no tenemos que hacer todo lo que dijimos hoy de la intersección me da el 0, todo elemento de Z6 se escribe como alguien del primero más alguien del segundo, todo eso ya lo abreviamos, nada más que contener que los órdenes son coprimos, y el producto de los órdenes me da todo G. ¿Sí? Así que abreviamos un montón todas las cuentas que tenemos que hacer si estamos trabajando con dos subgrupos que tienen orden coprimo y cuyo producto me da todo el orden del grupo G. Bien, entonces vamos a demostrar esto. Primero que nada quiero demostrar que este es un subgrupo de G sabiendo que los órdenes son coprimos. Entonces partamos de eso primero. El orden de H y el orden de K es coprimo. Entonces, ¿qué podemos decir del orden de H intersección K? Fíjense, H intersección K es un subgrupo de H, o sea que divide al orden de H. Y H intersección K es un subgrupo de K, o sea que divide al orden de K. Entonces divide al máximo común divisor entre estos dos. Nada, H intersección K solo tiene al elemento neutro. O sea que esto de que sean coprimos me sirve para decir la tercera condición que queríamos para producto directo, ¿sí? Los dos, la intersección entre los dos, lo único que tienen en común es el elemento neutro. Bien, borro esto entonces. Ya sabemos que la condición coprimos, órdenes coprimos, implica que la intersección solo tiene el elemento neutro. De esta condición de que, acuérdense, tengo H y K subgrupos normales, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo, H y K son los dos subgrupos normales de G, y ahora sabemos que la intersección entre ellos me da el elemento neutro. Si repasan la demostración que hicimos hace un ratito, esto me dice que hacer H por K es exactamente lo mismo que hacer K por H. Para todo H en H y K en K. Entonces ahora sí, quiero probar que este conjunto es un subgrupo de G. Entonces, bueno, lo primero que necesito es ver que el elemento neutro vive en H por K. Bueno, ese nada, el elemento neutro claramente se escribe como el neutro que vive en H por el neutro que vive en K. Listo. La segunda condición para ver que es subgrupo es que si multiplico dos cosas, que
se escriben como alguien de H por alguien de K, el producto también me da de la misma forma. Entonces agarro H por K, lo multiplico por un X por Y, ¿sí? Acuérdense, el H y el X están en H, el K y el Y están en K. Entonces, al multiplicarlo con el producto que tengo en G, lo que yo quiero ver es que esto vuelve a ser alguien de H por K. Pero la condición, el primer renglón de esto me dijo que el K y el X yo los puedo conmutar, porque el K está en K y el X está en H. Entonces esto es lo mismo que H por X, que está en H, por K por Y. Entonces esto vive donde queríamos, ¿no? En H por K. Entonces el producto de elementos de la forma alguien de H por alguien de K, cuando los multiplico, como yo puedo cambiar el orden a estos dos que tengo en el medio, me queda efectivamente como alguien de H por alguien de K. Y lo mismo con el inverso, ¿no? Yo agarro un elemento en ese conjunto, que es alguien de H por alguien de K. Le calculo el inverso. Bueno, pero el inverso me dio vuelta a las cosas, me dio K a la menos 1 por H a la menos 1. Entonces, ¿qué? ¿Esto no está en H por K? No, por suerte las cosas de H y de K conmutan, así que esto es lo mismo que H a la menos 1 por K a la menos 1, así que efectivamente vive en H por K. Así que ya tenemos demostrado esto, es un subgrupo, ¿sí? ¿Por qué producto directo? Vamos a borrar todo esto. Producto directo. ¿Por qué producto directo? A ver, lo que yo quiero ver es que ahora, este es un subgrupo, ¿no? Ahora este lo pienso como grupo, o sea, mi H por K es un grupo, porque es un subgrupo de G. Y entonces quiero ver que es producto directo interno de dos subgrupos. Bueno, pero el H y el K son subgrupos normales de H por K, porque eran subgrupos normales de G, así que en particular son subgrupos normales de H por K. Y H intersección K ya vimos que me da el elemento neutro, porque los órdenes son coprimos, y obviamente el H por K, la segunda condición es H por K. O sea que en este caso es inmediato esta cuentita que tenemos acá. Solo nos faltaba verificar que la intersección era el neutro, que ya lo teníamos, y que los dos eran subgrupos normales. ¿Sí? La segunda condición que dice cualquier cosa de acá se escribe como alguien de H por alguien de K, ya la teníamos. Bueno, y él en particular ya terminó. Bueno, y creo que terminé con producto directo, falta algo más. Bueno, no, el corolario, lo que dijimos acá para 2, obviamente vale para n, ¿sí? Si tengo n subgrupos normales de órdenes coprimos entre sí para todo y distinto de j, entonces el producto de todos ellos, o sea, el conjunto formado por alguien del primero, alguien del segundo, alguien del enésimo lugar, este conjunto es un subgrupo de G, de orden producto de los órdenes, y este producto coincide con el producto directo. Y de nuevo tendríamos que agregar que además, si el orden de G coincide con el orden de H1 por el orden de H2 por el orden de Hn, entonces el G es el producto directo de estos subgrupos. Bueno, y creo que ahora venían ejemplos sobre esto. Claro, Z6, dijimos hace un ratito, aplicando esto es facilísimo, ¿no? Este tiene orden 3, este tiene orden 2, el producto de los órdenes me da 6, y son coprimos entre sí, ya está, esto ya lo tenemos, no tengo que hacer ninguna cuenta, ¿sí? Porque acá todo es normal, y esto, lo que decíamos hace un ratito, es isomorfo a Z3 por Z2. Lo mismo con Z12, ¿sí? El subgrupo generado por el 3 es de orden 4, el subgrupo generado por el 4 es de orden 3, 3 por 4 me da 12, 4 y 3 son coprimos, ya está, esto está igual, ya lo tenemos, ¿sí? Son los dos subgrupos normales, la intersección me va a dar el 0 porque los órdenes son coprimos, y me va a dar todo Z12 porque 4 por 3 es 12. Y esto es isomorfo a Z4 por Z3. Bueno, y así uno podría seguir describiendo. Entonces, fíjense, para describir Z12 me alcanza con describir Z4 y Z3. Este es el tipo de inducción que uno quiere usar.
Muy bien, muy bien, muy bien. 11 y 7. Vamos que terminamos. Esto es más rápido. Producto semidirecto. Es casi, casi el producto directo, pero hay una sola cosa que cambia. Entonces, arranquemos con el interno. Este es el interno. Porque fíjense que H y N son subgrupos de G, así que estoy hablando del producto semidirecto interno. Tengo dos subgrupos de G. Voy a decir que G es el producto semidirecto de H y N, y lo voy a anotar de esta manera. Al producto, a la X le pongo una barrita ahí. Sí. N es un subgrupo normal de G. No le pido nada del H, o sea, esa es la única diferencia con lo que vimos. Antes le pedíamos también al H ser un subgrupo de G, ¿sí? Bueno, esta no va ahora. O sea, es la única diferencia. Y el 2 es lo mismo, que todo elemento de G se escribe como N por H, y el 3 es que N intersección H me da el elemento neutro. O sea que la única diferencia entre semidirecto y directo es que en directo los dos subgrupos tienen que ser normales, y en semidirecto uno solo. Entonces, vamos a esta observación interesante. Supónganse que tengo N y H, dos subgrupos de G, y solo el N es un subgrupo normal de G, ¿sí? Entonces lo que yo afirmo es que el conjunto N por H, o sea, vamos a sacar ese punto ahí, o sea, el conjunto N por H, acá no es producto ni directo ni semidirecto, el conjunto N por H, o sea, el conjunto de todos los elementos que consigo poniendo alguien de N por alguien de H, es un subgrupo de G. Esto no vale en general, vimos que valía si los dos eran normales, y con esta observación estoy viendo que si uno de ellos es normal, entonces esto sí es un subgrupo de G. Vamos a demostrarlo. Bueno, que el elemento neutro está en ese conjunto, esto está clarísimo, ¿sí? Porque ya lo dijimos hace un ratito, el N y el H son subgrupos de G, así que el elemento neutro vive en N y vive en H, lo escribo así, ya está. Ahora el tema es, yo agarro dos elementos de N por H, entonces ser N por H y X por Y, y los multiplico, ¿sí? O sea, yo tengo el N y el X viven en N, y el H y el Y viven en H, y los quiero multiplicar, y quiero que este resultado me vuelva a dar a alguien de N por alguien de H. Esto es lo que en general no se puede hacer. Lo vimos hace un ratito y estaba bien porque estos dos conmutaban, pero acá ni siquiera tengo eso de que conmuten, porque no son los dos subgrupos normales. ¿Cómo arreglamos esto usando esta condición? El N es normal en G. ¿Quién vive en N? El X vive en N. Entonces, fíjense, yo esto lo puedo escribir como N por H por X por H a la menos 1 por H por Y. Esto vive en N, porque el X está en N y N es normal. Entonces, todo esto vive en N. Y esto claramente vive en H. ¿Está bien? Así que si uno de los dos subgrupos es normal, puedo arreglar de alguna manera el producto para que esta cosa siga funcionando bien y el producto de cosas que viven en N por H siga viviendo en N por H. Y lo mismo para el inverso, ¿no? El N por H inverso. Bueno, ¿esto qué es? Esto es H a la menos 1 por N a la menos 1. Entonces soné, porque esto no está en N por H. Esto me estaría diciendo que el inverso no vive en este conjunto y sonamos. Bueno, arreglémoslo usando que N es un subgrupo de G. ¿Y cómo lo arreglo? N es un subgrupo de G. Entonces esto es H a la menos 1 por N a la menos 1 por H a la menos 1. Entonces, este vive en H, no hay ningún problema. Y este vive en N porque N es un subgrupo normal, entonces esto vive en N por H. ¿Está bien? Así que el conjunto formado por alguien de N por alguien de H en general no es un subgrupo de G. Si los dos son subgrupos normales, seguro, porque entonces conmutan entre sí los elementos y está todo bien. Si uno solo es subgrupo normal, sigue siendo un subgrupo, pero con este producto raro que medimos ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué dice esto? El externo, ya estamos terminando. El producto externo, con la observación que hicimos recién,
el producto semidirecto externo es, tengo dos grupos ahora, no tienen nada que ver entre sí, dos grupos. Entonces, el producto semidirecto externo, este que tengo acá, es como conjunto los pares alguien de n por alguien de h, ¿sí? O sea, los elementos van a ser alguien de n por alguien de h. Y tengo que definir un producto. Bueno, el producto semidirecto externo se va a definir a partir de un morfismo de grupos de h en los automorfismos de n. Entonces, este producto se define así, es n por... Es como que yo tengo que hacer algo con este h y el n' porque en general no conmutan, ¿sí? Entonces, justamente lo que hicimos recién al conjugar. Voy a aplicar phi de h en n'. Este vive en n porque, fíjense, phi a un h me lo manda a un phi de h que va a ser un isomorfismo de n en n. O sea que el phi de h en n', esto vive en n, multiplicado por n, todo esto vive en n, ¿estamos bien? Y en la segunda coordenada no, ahí pongo bien, h por h'. Miren, cuando hicimos acá, cuando definimos el producto este, ¿sí? Esto es exactamente lo que yo estoy haciendo con esa phi. O sea, yo no puedo intercambiar el h y el x, entonces lo que hago acá es conmutar con h el x. Y al final me queda h por i, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que hicimos acá. Pero bueno, necesito una función phi. Bueno, y ahora creo que... Bueno, esto, nada, esta es la cuenta que tienen que verificar que efectivamente ese es un grupo, que es asociativo, el elemento neutro, qué sé yo. Tenemos, igual que antes, el epimorfismo del par NH, lo mando a H. Esto es un epimorfismo de grupos, y el núcleo de este pi me da N, o N por E, qué sé yo, es isomorfo a N, ¿no? Esto me da los NE, que es isomorfo al N, y es un subgrupo normal del G este, ¿sí? Pero en este caso, la otra proyección del N producto semidirecto H en N, este no es morfismo. Esa es la diferencia con el producto directo, ¿sí? ¿Por qué? De nuevo, porque si esto fuera un morfismo, el H sería un subgrupo normal, y acá hay un solo subgrupo normal, ¿sí? Así que no puedo tomar las dos proyecciones, solo puedo tomar la proyección que como núcleo me va a dar el subgrupo normal. Esa es la diferencia con el producto directo. Creo que acá, bueno, podemos dejar. Ah, esta es la última. Ah, no, es la última. Así que, bueno, nada, con esto termino. Les digo nada más cómo es la idea. Seguramente si lo usan y lo van a usar el producto directo, van a volver a repasar esto. De nuevo, producto directo, producto semidirecto, externo e interno son lo mismo. El uno me dice producto semidirecto interno implica el externo. Y el punto 2 me dice que el externo implica el interno. O sea que en definitiva es una forma de cómo escribimos las cosas y dónde las estamos mirando, pero son exactamente lo mismo. Vamos con el primero. Si yo tengo un producto semidirecto interno, que era lo que decíamos hoy, déjenme borrar este y escribo más abajo, cuando dijimos que en el producto semidirecto interno, cuando teníamos que multiplicar el NH por el N', o por el XY, decíamos que esto era, que dijimos que era hacer n por h por x por h a la menos 1, y después acá poníamos hi, para que la cosa funcionara bien. Entonces, si yo pienso esto como el par nh, y pienso esto como el par xy, lo estoy mandando ¿a quién? Al par n, h, x, h a la menos 1, hi. Entonces estoy pensando en pares ordenados, que ahí, así era el externo. Bueno, lo único que tengo que decir es quién es esta phi, y esta phi es esto que aparece acá. O sea, la phi de h en x es exactamente h por x por h a la menos 1. Y al revés, si tengo un producto externo y quiero escribir con el interno, bueno, el n va a ser los n elemento neutro, que es un subgrupo normal de G, porque es el núcleo
porque este es el núcleo de la proyección a H. El H van a ser los EH, que lo único que sé es que este es un subgrupo de G, este no es normal, y bueno, ¿y qué hay que ver? Que el N intersección H me da el elemento neutro, y es inmediato, que me da el elemento neutro mirándolo, y que si yo agarro cualquier cosa de G, la puedo escribir como alguien de N por alguien de H, no de manera, no, sí, también de manera única, sí, eso sigue igual que en producto directo. Y esto, como hacemos, el NH, obviamente lo escribo como el NE por el EH, ¿sí? O sea, este teorema me está diciendo que interno y externo es la misma cosa. Y solo termino con un ejemplo, y acá sí terminamos, ejemplo. S3, que dijimos que no lo podíamos escribir como producto directo de dos subgrupos, porque si hacíamos eso, los subgrupos eran abelianos, y el S3 no es abeliano, pero el S3 sí se escribe como producto semidirecto de un grupo de orden 2, no, de un grupo de orden 3 por un subgrupo de orden 2. Este es de orden, vamos a usar las mismas letras, el N use, ¿no? N y K. El S3 se escribe como N producto semidirecto H, donde N es un subgrupo normal de S3, entonces el orden de N es 3, H es un subgrupo de S3 de orden 2. ¿Sí? Y bueno, cualquier cosa de S3 se va a escribir como alguien de N por alguien de H. Creo, esto tendríamos que hacer las cuentas, tal vez está en la práctica que N es el subgrupo generado por un 3 ciclo, y H es un grupo generado por cualquiera de las transposiciones, 1, 2. ¿Sí? Entonces esto me dice que cualquier elemento de S3 lo voy a poder escribir como alguien de N por alguien de H. Cuando hacemos el producto de alguien de N por alguien de H, las cosas no conmutan, así que no es tan fácil como antes. Hay que usar que N es un subgrupo normal, pero sigo teniendo, puedo aplicar de alguna manera hipótesis inductiva. ¿Por qué? Porque el S3 se escribe como producto semidirecto de dos subgrupos propios. Muy bien. Terminamos. Vamos a parar de grabar.